Bueno, hola a todos, muy buenas tardes, un gusto tenerlos por acá. En nombre de la Asociación Nacional de Avisadores ANDA y del Círculo de Marketing Digital específicamente, les damos una muy cordial bienvenida a todos por estar en este webinar que se llama El impuesto a los servicios digitales, ¿cómo afectará a esta industria? Imagino que si están acá es porque estamos todos bastante preocupados de entender muy bien esta nueva ley y cómo va a afectar a nuestros negocios, tanto del punto de vista del presupuesto como del punto de vista operacional, ¿no es cierto? Cómo vamos a tener que tratarlo, cómo hay que declararlo. La verdad es que hay un montón de dudas que nos han estado haciendo llegar a la ANDA y por eso decidimos armar este seminario con dos expertos que nos pudieran ayudar a aclarar las dudas. La idea es darle una forma bastante práctica, un poco desde, justamente como decíamos, desde el uso, desde las dudas que todos podamos tener, para entender la forma que va a afectarnos a esta normativa, a la industria en que todos participamos, no importa el rol que tengamos, si somos una gran empresa, si somos una agencia, o si trabajamos con distintas plataformas a nivel profesional, particular, como sea, digamos. Creo que a todos nos va a afectar de distinta manera. Antes de empezar, quiero dar las gracias primero a nuestros expositores, Javier y Arturo, que después los voy presentando bien a cada uno cuando les toque, pero en especial a nuestros auspiciadores que nos apoyan en cómo anda, en todos estos webinars y charlas que hacemos y distintas actividades del año. En primer lugar, tenemos a Chilevisión, CNN, CDF, con las empresas del grupo Turner de Comunicaciones, Coca-Cola, Unilever, Nestlé, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Megatime, la agencia digital Rompecabezas y muy en especial a Initiative, que como grupo, como agencia nos han apoyado siempre en todas las iniciativas y en muchos de nuestros seminarios digitales que estamos realizando. Les digo que a la derecha de su pantalla tienen el chat, me imagino que ya les ha tocado más de algún seminario, y ahí pueden ir dejando todas las preguntas que tengan, de modo que al final de las dos exposiciones vayamos recogiendo estas preguntas y haciéndoselas a nuestros expositores en forma individual, así que el chat queda abierto ahí para que lo vayan viendo. Vamos a partir entonces ya con nuestros expositores. Para empezar, voy a dejar con ustedes a Javier Cerón. Él es abogado de la Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho de la Universidad de New York. Además es socio del estudio Cariola 10 Pérez Cotapos, representante de Sergeant DeCran y director de la International Fiscal Association en Chile. Dejo con ustedes entonces a Javier para esta primera charla. Adelante, Javier. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Y bueno, muchas gracias, Anda, por la invitación también. Sabemos que este es un tema que está generando mucha duda y por lo mismo creíamos necesario participar y tratar de explicar algunas de esas dudas. Yo me propuse algo un poquito ambicioso para esta presentación, el tiempo es limitado, pero yo creo que vamos a alcanzar a abordarlo bien. ¿Y por qué les digo que es ambicioso? Porque me parece que es necesario, en primer lugar, dar un poquito de contexto para explicar dónde surge esta necesidad de grabar la economía digital y en particular estos servicios. Luego quisiera contarles cómo llegamos a la solución que la legislación chilena adoptó en esta reforma de monetización tributaria que se aprobó el 24 de febrero de este año, para después entrar en los aspectos más prácticos, cómo esta norma se coordina con las normas vigentes de impuesto adicional y otras que también afectan los servicios publicitarios y los servicios digitales en general, para finalizar con bueno, algunas descripciones y tips de declaración y pago, cuándo debe pagarse, quién debe pagarlo, y una referencia breve al caso especial de los servicios publicitarios. Para empezar entonces, yo creo que lo primero que uno tiene que considerar para explicar este fenómeno es que, sin ser necesariamente técnico, para que ustedes comprendan, el derecho tributario, la tributación en general, se estructuraba sobre base de dos factores de atribución. Estos son lo que decimos nosotros que habilitan a un Estado para cobrar impuestos. Y estos dos factores de atribución típicos son la residencia y la fuente generadora de la renta. La residencia quiere decir, bueno, yo vivo en Chile, ¿no es cierto? Tengo mi centro de intereses vitales acá y eso hace que yo pague en Chile impuestos por cualquier renta que voy generando, en cualquier lugar del mundo. Pero los extranjeros que no viven en Chile, la regla general es que por supuesto no tributan por todas sus rentas en el país, pero sí por
por las rentas cuya fuente generadora del ingreso esté en el país. Estos son los dos principios que se articulan. Ahora, esos principios tradicionales no se ajustaban de manera adecuada, y no se ajustan hoy, a un fenómeno que ha venido surgiendo en la economía, que es la digitalización de la misma. Hoy día tenemos modelos de negocio donde la verdad es que pueden intervenir distintas jurisdicciones, se pueden hacer todo en línea, y la pregunta frente a ese desafío es, bueno, ¿qué país tiene la facultad para grabar este impuesto? ¿El país donde está la persona sentada haciendo trabajo en su computador? ¿El país donde está el servidor? ¿El país donde están las licencias registradas? ¿El país donde bueno, se está ocupando el servicio o se está proyectando lo que quiera que se esté proyectando? Este mismo seminario, ¿dónde lo están viendo? ¿Dónde estamos los que están presentando, etcétera? Y la OSD trató de abordar esto con un plan BEPS, que es un plan general de la OSD que surgió el año 2016, donde la primera acción del plan era precisamente tratar de abordar este desafío para evitar problemas de doble tributación y otros, ¿no? Ahora, los servicios digitales, ya vamos a entrar al detalle de cuáles fueron los que finalmente reconoció nuestra norma, pero los servicios digitales a nivel local, ya más allá de la experiencia que pueda existir en la OSD, presentaban, en mi opinión, tres desafíos. El primero era saber qué son estos servicios digitales, y por esto es lo que denominamos en derecho un problema de calificación. Es decir, es distinta la tributación si consideramos que estos servicios son licencias, son publicidad, son beneficios empresariales, son, bueno, software o puesta a disposición de plataformas, como estos servicios nuevos que ha creado la tecnología y la digitalización de la economía se encajan de alguna manera en las categorías antiguas que tiene la legislación tributaria. Y ahí algo ha hecho el Servicio de Impuestos Internos, pero bueno, las categorías sin duda no son suficientes para esta tecnología que está avanzando tan rápido. Lo segundo es cómo se declara y paga este impuesto, y eso es un problema de fiscalización. Es decir, incluso si superáramos ese problema de calificación y estuviera absolutamente claro que este servicio determinado digital paga una tasa de 10, 15, 35, lo que sea por ciento, siempre va a haber una dificultad en que la autoridad tributaria pueda fiscalizar efectivamente ese pago. Y la experiencia internacional lo que mostraba es que ese problema de fiscalización era un poquito más grave en las situaciones donde el consumidor o el beneficiario del servicio era una persona natural, en las relaciones B2C. Y el tercer problema es dónde se paga el impuesto, y este es un problema de política tributaria, que es lo que yo le adelantaba al inicio. Es decir, no es indiferente para un país decidir que estos servicios van a pagar impuestos en Chile, porque las empresas prestadoras de estos servicios están situadas en otros lugares. Entonces, ¿dónde grabamos estos servicios? ¿Con qué tasa y con qué tipo de impuesto? Tiene una implicancia también en la tributación en el país de residencia de estas empresas. Y en esto la OSD ha dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo en tratar de buscar una solución coordinada. Hay cerca de 150 países que forman parte de algo que la OSD ha articulado, que se llama el Inclusive Framework, que llevan 4 años trabajando en tratar de buscar una solución a este problema, y la verdad es que todavía no hay una solución definitiva. ¿Cuáles son estas soluciones que se han creado o ideado a nivel comparado? La primera es lo que algunos han denominado un digital tax, o un impuesto digital especial, ¿no? Que sea un impuesto sustitutivo único, que no es ni un impuesto a la renta ni un impuesto indirecto, como el IVA, sino que es un impuesto especial que grava este tipo de servicios. Este es el impuesto que está propuesto en el, disculpen, en el proyecto original de reforma tributaria, que si se acuerdan era un impuesto sustitutivo del 10% que se pagaba en lugar de cualquier otro impuesto. Esa solución fue explorada por algunos países de la OSD, era la solución incorporada en nuestro primer proyecto de reforma tributaria, pero como veremos más adelante, esa solución finalmente no fue la que se aprobó por el legislador. Una segunda alternativa es grabar esto como un impuesto a la renta, con un impuesto directo. Y aquí algunos países de la OSD también lo que han hecho es tratar de crear un concepto que han denominado el establecimiento permanente digital,
donde lo que se busca es asignar potestad tributaria en base a la actividad digital que una empresa desarrolla en un país. Y la tercera alternativa, que es finalmente por la cual optó Chile, es tratar esto a través de la implementación o la imposición de un impuesto indirecto, un IVA, a los servicios digitales. Esta es la propuesta que hoy día tiene la OECD. Los guidelines actuales de la OECD dicen que mientras no haya una solución consensuada y definitiva respecto de cómo se tiene que tributar la economía digital, los países miembros se les recomienda imponer este tipo de gravámenes, impuestos indirectos. Ahora, como ven, esta solución no es una solución perfecta, es un trabajo en progreso en la OECD, y en consecuencia, este impuesto indirecto que hoy día tenemos, IVA a los servicios digitales, de alguna manera, o así al menos está ideado, si es que uno considera la experiencia internacional, busca tener una vida no muy larga, y esperamos que en un futuro, no sé si lejano o cercano, la verdad es que las dificultades para hacerse de todo lo que se requiere para grabar esta tecnología no son tan sencillas, pero eventualmente va a haber una solución que va a integrar todos los sistemas tributarios del mundo, o al menos los que forman parte de este Inclusive Framework. Entonces, ¿para qué todo este preámbulo? Para decirles que el legislador chileno, el legislador tributario chileno, no estaba frente a un problema sencillo, ¿no? Estaba frente a un problema donde hay muchas opiniones a lo largo del mundo, donde hay mucha experiencia en el mundo, donde hay mucho de política fiscal también involucrada, y hay países que son más exportadores de tecnología, que quisieran que el factor de tribución siga siendo la residencia, y hay países más importadores de tecnología como el nuestro, que quisieran que la fuente sea la que prime. Entonces acá hubo una opción, y lo que hemos escuchado del Ministerio de Hacienda es que esta opción no solo trató de seguir las recomendaciones de la OECD, sino que también trató de implementar un sistema que al menos en la declaración y pago sea simple y les facilite el cumplimiento a los operadores de estas plataformas extranjeras. ¿Con qué nos quedamos entonces? Bueno, esta solución finalmente aprobada es IVA en, y yo pongo ahí entre paréntesis, algunos servicios digitales. ¿Y por qué digo algunos? Porque la verdad es que la modificación que se incorporó, que está en el artículo 8, letra N de la ley del IVA, solo considera 4 hechos grabados, 4 hipótesis en las cuales se va a generar este impuesto en Chile. La primera es la intermediación de servicios prestados en Chile, cualquiera sea la naturaleza de esos servicios, o bien la intermediación para la venta de bienes, siempre que estas ventas den origen a una importación. Esa es la primera hipótesis. La segunda es la entrega de contenido digital, y esta es una hipótesis bastante amplia: video, descarga a través de streaming, otra tecnología. Incluso la norma trató de ir un poquito más allá y lo aclaró, incluyó expresamente los diarios y libros. Sin esa mención, a lo mejor hubiese habido alguna discusión si ese contenido digital era contenido de entretenimiento, pero bueno, la norma no solucionó ese problema y incluyó expresamente los diarios y libros dentro de esta hipótesis de hecho grabado. La tercera es la puesta a disposición de software, almacenamiento, plataforma o infraestructura informática. Y acá, bueno, hay una serie de servicios que quizás más adelante los podemos comentar, pero que van a quedar grabados, típicamente las software as a services, plataformas como servicios, IaaS y ese tipo de servicios tecnológicos que probablemente ustedes estén acostumbrados a consumir. Y por último, y esto es también particularmente interesante, sobre todo para nuestra audiencia, la publicidad, pero la norma agregó algo, que más adelante vamos a volver sobre ello. Dice: con independencia del soporte o medio a través del cual sea entregada, materializada o ejecutada. Vamos a volver sobre ese punto, pero en esta lámina lo que me parece relevante concluir, si quieren, es que solo estamos frente a estos 4 hechos grabados. Son hechos amplios, sí, probablemente el número 2 y el número 3 van a abarcar a muchas empresas, no sé, aquellas que típicamente sean como indicado como las destinatarias o el objetivo de este impuesto, pero aún así son solo 4 hipótesis, por amplia que sea. Entonces, la primera consideración es que una cuestión que habrá que revisar en cada caso es si estamos frente a alguna de estas 4 hipótesis o no.
Ahora, esta modificación de la ley del IVA, como dice expresamente la circular de Servicio de Impuestos Internos, que hace un par de semanas y después de un largo proceso de consulta pública fue publicada finalmente en el Diario Oficial, la creación de este IVA no significa necesariamente que los servicios que ahora van a quedar grabados con IVA a los servicios digitales no hayan estado grabados o no hayan estado sujetos a impuestos con anterioridad a la vigencia de esta norma. Por el contrario, nosotros sabemos que hay varios servicios que sí estaban grabados con impuesto adicional o incluso con IVA en algunas hipótesis. Y por ello, por la circunstancia de que estos servicios también estaban grabados, la norma tuvo que necesariamente ajustar otras disposiciones para evitar eventos de doble tributación, porque no puede suceder que el mismo servicio esté grabado con impuesto adicional, con impuesto a la renta por una parte y con IVA por otro. Entonces, lo primero que hizo fue incorporar una nueva exención de impuesto adicional, que es aplicable a estos contribuyentes extranjeros que prestan servicios digitales de aquellos que mencionamos en la slide anterior, en la medida que sean prestados a personas naturales que no sean contribuyentes de IVA. Acá yo creo que se mezclan dos cosas. Uno, por supuesto, evitar esta doble tributación, pero lo segundo, mejorar el control, porque la experiencia, sobre todo de países latinoamericanos, había mostrado que es más eficiente grabar con IVA y con retención en el prestador de servicio. Estos servicios, cuando el destinatario es una persona natural. Para la persona natural es más difícil presentar una declaración a través del formulario 50, que es el formulario que tú tienes que presentar para retener y pagar el impuesto. Y la experiencia de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos también había demostrado que las personas naturales no eran buenos agentes retenedores de este impuesto. Entonces, para coordinar esa necesidad de control, de fiscalización, con evitar esta doble tributación, se incorporó esta exención que, bueno, luego vamos a ver cómo se coordina con las demás normas. En segundo lugar, modificó una exención que está en la ley del IVA, en el artículo 12, letra E, número 7, que tenía la siguiente particularidad. Es una exención que buscaba evitar la doble tributación. Esto existía de antes. Los servicios grabados con impuesto adicional, que el impuesto a la renta que retiene el contribuyente chileno cuando le paga a un extranjero y cuya tasa típica es 35%, los que están grabados con ese impuesto están exentos de IVA. Pero habían situaciones en que, por aplicación de un convenio internacional, por ejemplo, o por ciertas exenciones que están en la misma ley de impuesto a la renta, el impuesto adicional, si bien se cumplía con el supuesto para que ese impuesto aplicara, lo que denominamos este era un hecho grabado, estaba por estas normas exento y en definitiva no se terminaba pagando el impuesto adicional. Entonces, habían algunas hipótesis de doble no tributación, como dicen en derecho internacional, en que terminaba sin pagar el impuesto adicional, pero tampoco terminabas pagando IVA, porque este servicio en teoría estaba grabado con impuesto adicional. Entonces, para perfeccionar eso, la norma modificó esta exención y ahora en el evento en que este servicio no esté, estando grabado con impuesto adicional, esté exento por, como les decía, la aplicación de algún convenio internacional o alguna norma expresa de la ley de impuesto a la renta, va a estar igualmente grabado con IVA si es que es prestado o utilizado en Chile. Antes solo decía prestado, lo que evidentemente no era aplicable para los servicios en que el prestador de servicio está en el extranjero. Entonces ahora se agregó esta expresión utilizado en Chile, con lo cual se capturan una serie de hipótesis con este IVA a los servicios digitales que antes de la modificación no estaban capturadas. Ahora, para poder definir qué se entiende por que un servicio sea utilizado en Chile, en este contexto de economía digital, la norma tuvo que hacer un esfuerzo, y el esfuerzo que hizo, también tomando la experiencia de otros países, fue incorporar una presunción, que es una presunción que está en el artículo 5 de la ley del IVA. Esta se modificó, se incorporó ahora también con la reforma tributaria de 24 de febrero de este año, y en virtud de esa presunción se entiende que el servicio digital es utilizado en Chile si se cumplen al menos dos de los siguientes requisitos. Uno, que la dirección IP del dispositivo que está ocupando el servicio sea una dirección IP chilena.
La segunda hipótesis es que la tarjeta, la cuenta corriente o cualquier medio de pago con el cual se pague el precio de este servicio esté registrado en Chile. El tercero es que la dirección de facturación que indica el usuario cuando se suscribe a la plataforma o completa sus datos sea una dirección chilena. Y la cuarta es que la tarjeta SIM del teléfono que recibe el servicio tenga un código chileno. Si tú cumples dos de estas, se presume que este servicio está siendo utilizado en Chile. Esta norma ha sido un poquito, yo diría, comentada en varios foros y también por el Ministerio de Hacienda, pero la verdad, y con esto quizás vuelvo un poquito al inicio, esta fue una opción que tomó nuestro legislador que tiene que de alguna manera facilitar la interpretación y la aplicación de la norma. El Ministerio de Hacienda está consciente que algunas de estas hipótesis pueden tener algún grado de situaciones de borde donde tú puedes tener, no sé, una dirección IP afuera o estar viviendo afuera, pero tu tarjeta registrada chilena y tu teléfono chileno con el SIM chileno y se pueden provocar eventos donde el servicio no está siendo efectivamente utilizado en Chile, pero aún así estarías bajo el perímetro de aplicación de esta norma, pero como es una presunción simplemente legal, lo que ha dicho ahí la autoridad es que esta presunción admite prueba en contrario, y es, como les decía, nada más que una manera de aliviar un poquito la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos por un lado, y ayudar la interpretación de la norma por otro. Entonces, si tú articulas todas estas normas, digamos, y aquí en el cuadrito lo estamos mostrando, hay que hacer varias distinciones para determinar cuál es el impuesto aplicable. Primero, por supuesto, hay que tener un servicio digital dentro de las 4 hipótesis que yo les comenté y que ese servicio sea prestado o utilizado en Chile. Y en este servicio de impuestos internos también ha sido claro. Si es que este servicio no es utilizado o prestado en Chile y se mantiene en el ámbito internacional, no tiene ninguna conexión con el país, en consecuencia no va a estar grabado. La primera distinción entonces habría que hacer si es que el usuario es una persona jurídica o una persona natural que no es contribuyente de IVA. Cuando el usuario es una persona natural que no es contribuyente de IVA, inmediatamente tú tienes que grabarlo con el IVA a los servicios digitales. Y esto es por la exención nueva que yo les comentaba que se había incorporado en la norma. Ese es el caso fácil, digamos. Ahora, en los demás casos, en todos los demás casos, es decir, cuando el usuario es una persona jurídica o una persona natural contribuyente de IVA, porque hay personas naturales que pueden desarrollar su actividad y en ese sentido, bajo la norma tributaria, esa transacción se parece más a una transacción B2B, hay que distinguir. Hay que distinguir. Si el servicio está grabado con el impuesto adicional, luego tú vas a aplicar el impuesto adicional. En cambio, si el servicio no está grabado con el impuesto adicional, tú vas a tener que aplicar el IVA a los servicios digitales. Por supuesto, estas distinciones con una serie de matices que habrá que revisar caso a caso. ¿Cuál es la tasa del impuesto adicional? La aplicación de los convenios, etcétera. Pero si ustedes quisieran un mapa sencillo de qué impuesto aplicar, yo creo que este sería un buen resumen. Ahora, otro desafío que también tuvo que prever y que tuvo que superar el legislador tributario es, bueno, ¿cómo vamos a exigir ahora el cumplimiento de estas obligaciones tributarias? Es decir, determinado qué impuesto va a aplicarse en este caso, ¿no? Veamos cómo se va a pagar. Y aquí la experiencia había mostrado que la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos no había sido tan eficiente por probablemente faltas de herramientas y recursos para los mismos y, por cierto, por la complejidad de los servicios. Entonces, ¿qué es lo que hizo la norma? La norma creó una distinción general. Y la primera distinción general es si el usuario del servicio, es decir, la compañía chilena que está utilizando el servicio grabado con IVA los servicios digitales, recuerden, porque si hay impuestos adicionales son las normas generales, pero si es IVA a los servicios digitales, si esa compañía chilena es un contribuyente de IVA, va a aplicar un cambio de sujeto, estas son normas antiguas de la ley del IVA, el que tiene que retener y pagar es la compañía chilena, esa compañía chilena tiene que emitir una factura de compra a nombre de la plataforma, del prestador extranjero del servicio,
y tiene que declararla en su formulario de IVA mensual como cualquier otra factura que haya recibido en el periodo. Además, por supuesto, tiene que informar a la plataforma extranjera que va a actuar como agente retenedor del impuesto. Entonces, si el contribuyente chileno es un contribuyente de IVA, el contribuyente chileno es el obligado a pagar el impuesto a los servicios digitales a través de la emisión de una factura de compra a nombre de la plataforma extranjera. Ahora, en todos los demás casos, es decir, cuando el beneficiario del servicio, cuando el que usa la plataforma es una persona natural o bien una empresa que no es contribuyente de IVA, el primer obligado a declarar y pagar impuestos es la plataforma extranjera. Y para ese efecto, siguiendo también la experiencia de algunos países de Latinoamérica, Colombia, Argentina y otros, lo que hizo la norma fue crear un régimen de tributación simplificado para estos contribuyentes. Entonces, ¿qué alivios tiene este régimen de tributación simplificado? La plataforma extranjera tiene que retener y pagar el IVA, pero no necesitan emitir una factura, no necesitan emitir notas de crédito, no necesitan llevar registros tributarios, tampoco incluso se requiere inscribirse en el RUT, no requieren tener un RUT en Chile. No van a tener, en consecuencia, derecho al crédito fiscal, por supuesto, porque no tienen la posibilidad de llevar el control del crédito y el débito y la cadena del IVA. Pueden optar por considerar un periodo tributario de entre 1 y 3 meses. Así, la plataforma extranjera podría decidir presentar una declaración cada 3 meses, por ejemplo, evitando con ello la necesidad de estar mes a mes haciendo un filing. Pueden declarar y pagar el impuesto en moneda extranjera. Y esto también, este último punto también fue una cuestión que tomamos como ejemplo de la experiencia comparada. Se le permite a la plataforma extranjera realizar ajustes, porque es bastante común que tú contrates un servicio con una de estas plataformas extranjeras y por alguna razón o termina la membresía o bueno, sucedió algo con el servicio que te hace a ti tratar de volver al estado anterior y que te devuelvan el dinero. Entonces, si eso es así, la compañía extranjera no tiene que emitir una nota de crédito, no tiene que hacer una declaración especial, sencillamente lo tiene que ajustar en su próxima declaración. Y para estos efectos, el Servicio de Impuesto Interno ha creado todo un portal que está disponible en varios idiomas para que estos contribuyentes extranjeros puedan incluirse y aplicar a este régimen de tributación simplificado. Ahora, si una persona jurídica que no es contribuyente de IVA lo pide, podría solicitar al Servicio de Impuesto Interno declarar y pagar por cuenta de ese emisor extranjero, esa plataforma extranjera, el impuesto. Esa es una posibilidad que está abierta para las personas jurídicas que no son contribuyentes de IVA, pero no es obligatorio. No se olviden que la regla general es que aquellos que no son contribuyentes de IVA no están obligados a nada y ahí la obligación de declarar y pagar el impuesto recae en la plataforma extranjera. Ahora, en el proyecto original había una facultad, o una disposición más bien, que obligaba a los emisores de tarjetas nacionales a hacer esta retención. La reforma tributaria que se aprobó eliminó esa disposición, la eliminó en el sentido de que fuera obligatoria, pero aún así dejó una ventana abierta para que el Servicio de Impuestos Internos, o su director, más bien mediante una resolución, pueda disponer que los emisores nacionales de tarjeta tengan que retener ese IVA. Hoy día esa resolución no se ha emitido y lo que entendemos por conversaciones que hemos tenido con el Servicio de Impuesto Interno y información pública que también está disponible es que no se va a emitir. La idea es ver cómo va a funcionar este sistema y en la medida que la autoridad tributaria determine que no ha funcionado de la manera perfecta que esperen que funcione, quizás van a evaluar emitir estas resoluciones que obligarían a los emisores de tarjeta a hacer la retención. Pero por el momento eso no sucede y como les digo, en consecuencia, la única distinción que hay por el momento es si el beneficiario del servicio es un contribuyente de IVA o no es un contribuyente de IVA. En el primer caso, el contribuyente chileno es el que tiene que retener y pagar el impuesto. En el segundo caso, esto es cuando no son contribuyentes de IVA, la plataforma extranjera tiene que, por regla general, cumplir con sus obligaciones tributarias. Y bueno, para finalizar, porque ya estoy un poquito pasado en el tiempo, quisiera
hacer una mención breve a la particularidad que tiene este hecho grabado nuevo en materia de publicidad. Como les decía, la norma de esto IVA a los servicios digitales va a grabar la publicidad, pero agrega con independencia del soporte o medio a través del cual sea entregada, materializada o ejecutada. Con lo cual nosotros vemos quizás una intención del legislador de amplificar un poquito la vocación que tenía esta norma inicialmente, pero la jurisprudencia del Servicio de Impuestos Internos por el momento no ha sido muy clara en el alcance de esta expresión. Ahora, creo yo que puede ser relevante para esta audiencia bueno, que todos los días está lidiando con temas de publicidad, conocer cuál sería la regla aplicable en el caso de los servicios de publicidad, y esto capaz que aquí me repito y ustedes lo conocen, pero creo que es bueno tenerlo siempre presente. La regla general es que los servicios de publicidad y marketing prestados en el extranjero están grabados con un impuesto adicional en Chile de tasa 35%. Esa es la regla general. Salvo, y esto aquí estamos coordinando varias exenciones que son nuevas algunas y otras son antiguas, salvo que aplique un convenio internacional. Algún convenio para evitar la doble tributación podría establecer que esa tasa sea 0%, por ejemplo, y si ese fuera el caso, aplicaría el convenio, y esa tasa sería 0, salvo que ese servicio sea prestado a una pyme, en que por disposición del artículo 14 de la ley de impuesto a la renta, esto también está exento de impuesto adicional, salvo que ese servicio sea prestado a una persona natural no contribuyente de IVA, que esta es la nueva exención que conversamos hace un ratito, ¿no es cierto?, que se incorporó con la ley de modernización tributaria. Y en cuarto lugar, salvo que esos servicios de publicidad sean pagados en caso de bienes y servicios exportables, que esta es una exención que está en el artículo 59, número 2 de la ley de impuesto a la renta, que requiere algunos requisitos particulares, el más típico es que tiene que informarse el servicio de impuesto interno y que la publicidad tiene que estar directamente relacionada con esos servicios, esos bienes que se exportan al extranjero. En estos 4 casos, no va a aplicarse la regla general, es decir, no va a estar grabado el servicio con impuesto adicional de tasa 35%, y como va a estar exento, va a estar en consecuencia grabado con este nuevo IVA a los servicios digitales de tasa 19%, y que, como yo les decía antes, habrá que distinguir si es que el contribuyente beneficiario de ese servicio es o no contribuyente de IVA para efectos de determinar quién es el responsable de retener y pagar ese impuesto. Eso me parece a mí que es, bueno, en apretada síntesis, y lamento si fui muy rápido, pero había harto que cubrir, una descripción general de estas nuevas normas de IVA acerca o aplicable a los servicios digitales, pero como les decía, esto sigue siendo a nivel internacional un trabajo en progreso. La economía digital va a dar mucho más, va a obligar a dedicar mucho más esfuerzos, porque es no solo un problema muy complejo, un desafío muy complejo, sino que además muy dinámico. Y existe en consecuencia una tensión permanente entre lo rápido que se mueve el negocio y la necesidad de tener todos estos elementos incluidos en la ley. Muchas gracias. Bueno, se escucha ahí, sí. Bueno, muchas gracias, Javier. O sea, que muy interesante, creo que muy bien estructurada y ordenada tu presentación. No es un tema simple, de hecho están cayendo varias preguntas ahí, un poco más de aplicación práctica. Se quedó muy clara la teoría, pero creo que la gente quiere saber en su caso ahí cómo aplica y qué es lo que va a pasar. Así que después de la siguiente presentación vamos a tener tiempo ahí para hacerte todas estas preguntas y dejarlo muy claro para todos. Ahora quiero presentarles a Arturo Oyarzún. Arturo es el CFO o el gerente de finanzas en IPG Media Brands, y además es miembro de la Comisión de Inversión y Financiamiento de la AAM, la Asociación de Agencias de Medios. Tiene larga experiencia en todo tipo de temas tributarios, contables, de agencias y del mundo publicitario, y creo que también nos va a ayudar un poco a clarificar esto de la parte práctica y cómo se va a aplicar, especialmente en nuestra industria. Arturo, ¿estás? Hola, gracias Eduardo por la invitación, y a ti y a Anda por estar presente. Mi idea es
compartir con ustedes un poco de experiencia de lo que fue nuestra implementación en nuestro grupo de agencias de medios y tratar de hacerlo lo más práctico posible desde el punto de vista más operativo, por llamarlo de alguna manera. Si bien voy a tocar algunos artículos que ya los mencionó Javier en alguna parte de su presentación, tengo que considerarlos, pero la idea no es ahondar mucho en ellos, sino que más en tema de la experiencia. Les quiero pedir primero disculpas, que estoy un poco con la garganta media, estoy amanecido con la garganta bien congestionada, así que mi disculpa por de repente me pongo un poco ronco. Bueno, partamos con esto. Bueno, en la introducción un poco, yo marco un par de hitos dentro de lo que ha sido todo este tema del cambio de la ley. Como dijo Javier antes, el 24 de febrero obviamente se dictó, se publicó la ley, la 21.210, donde se hablaba de las modificaciones a todo el tema tributario, dentro de ese tema tributario, eso incluía todo lo que hablaba, algunas modificaciones a lo que es renta y también a lo que es la ley sobre el impuesto de ventas y servicios. Y otro punto importante que yo considero dentro de todo este proceso fue que el 11 de junio el Servicio de Impuesto Interno emite la circular número 42, donde establece, perdón, se me fue la pantalla, discúlpenme, donde establece, ¿cómo se llama? Todo lo que es como el tratamiento del tema del IVA. Esa circular fue la última, muy aclaratoria, donde nosotros pudimos despejar todas nuestras dudas. Y el tercer punto acá, que obviamente indistinto que la ley está desde febrero, publicada en febrero, la vigencia para esto está aplicando a partir del 1 de junio de este año. Perdón, se me trancó la pantalla. ¿Aló? Ahí sí Perdón, ya perdón, ahí sí, ahí, sí, es que se me trancó la pantalla, perfecto, ahí está. Bueno, un poco la experiencia práctica de cómo lo pudimos enfrentar nosotros en MediaBrand. Este tema partió de varios meses atrás, donde la verdad que hemos tenido un montón de contactos con nuestros asesores tributarios. Se interpretaron muchas cosas, como esto es la ley sale, se publica y hay dictámenes, resoluciones del Servicio de Impuesto Interno o normativas en el fondo al respecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando cada uno lee todas estas cosas, va interpretando de distintas maneras. Entonces, esto en un principio, uno conversando con gente conocida en los estudios de abogados, con los asesores tributarios, incluso hasta con gente del Servicio de Impuesto Interno, habían distintas explicaciones o distintas respuestas a las inquietudes que uno tenía. De hecho, hicimos varias presentaciones al Servicio de Impuesto Interno, con consultas, tuvimos varias respuestas. Entonces, iba pasando el tiempo y la verdad que, como dirían ¿cómo se llama? Los periodistas, para nosotros era una noticia que estaba en desarrollo, con todas estas versiones y con todas estas visiones distintas. Entonces, iba pasando el tiempo y lo que tuvimos que hacer fue tomar una posición respecto con la información que nosotros contábamos hasta ese minuto, que finalmente fue distribuida a todos nuestros clientes vía un correo que se les envió, donde hasta ese momento nosotros estábamos considerando que pudiese haber un incremento en los costos por el uso de este IVA. ¿Por qué pensábamos eso? Porque tenemos que separar esto en dos temas, en dos partes. Primera parte es los clientes que reciben directamente la factura desde estos medios que están en el extranjero. No había ninguna duda de que ese era un IVA crédito que se iba a poder utilizar
por lo tanto, los clientes que estaban en esa condición no tenían ningún problema. La duda que teníamos nosotros era sobre si nosotros como agencia de medios o intermediarios que actuábamos por cuenta de los clientes en la compra de este tipo de servicios en el exterior, podíamos hacer uso de ese crédito fiscal. Entonces, como estábamos hasta ese momento con la duda de que nosotros lo pudiésemos utilizar, mandamos ese correo a nuestros clientes con un warning, como avisándole que se pudiese venir un posible incremento en los costos, para que lo tuvieran en consideración y también lo pudiesen chequear con sus asesores y sus abogados. Entonces, después de eso yo tuve una ronda de varias reuniones con clientes, con sus asesores, donde empezamos a hablar los temas y despejar algunas dudas, y finalmente al día siguiente de que nosotros hicimos ese envío a los clientes, sale la circular 42 que les mencioné en el chat anterior, donde el Servicio de Impuesto Interno aclaró para nosotros, aclaró las dudas que teníamos, y efectivamente pudimos transmitirle a nuestros clientes que pasan los medios, ese tipo de medios a través de la agencia, que no iba a haber ninguna contingencia o ningún costo adicional al respecto. Por lo tanto, iba a ser nosotros como agencia íbamos a poder utilizar ese IVA crédito fiscal. Por lo tanto, no iba a generar un costo extra para ellos. ¿Qué es lo que pasa acá? Finalmente, dentro de lo que fue la ley, en el fondo, se determinó este hecho grabado que fue definido en 4 grandes puntos que los mencionó Álvaro en su presentación, que por eso no voy a entrar en mucho detalle en ellos. Sí me voy a detener un poco más en el punto donde habla de la publicidad. Bueno, primero es la intermediación, donde los servicios prestados en Chile, cualquiera sea tu naturaleza, sean desde el extranjero, tienen un tema de carga con el IVA, con IVA, se le recarga el IVA en este caso, un 19%. Los ejemplos más clásicos son los que puse acá, que son Uber, Airbnb, que todo el mundo los conoce porque en algún minuto los puede haber utilizado. El segundo punto que define son todo lo que es el entretenimiento digital, que todos conocemos como personas naturales que hacemos uso de este tipo de servicios, que son los contenidos digitales, las descargas, los streaming. Y muchos de nosotros estábamos ya enterados de cómo operaba un poco el incremento del IVA en estos casos, porque, por ejemplo, puntual, Netflix, que los que tienen contratado Netflix, le llegó un aviso en algún minuto que se les iba a cargar este 19%, entonces las cuentas de este tipo de entretenimiento fueron aumentadas en ese factor. Lo bueno de esto es que, como esto está aplicado a personas naturales, donde nosotros, como ustedes, tanto ustedes como yo, no estamos sujetos a IVA, lo que dice la ley y nos ayuda en ese sentido es que estas empresas son las encargadas de retener ese 19%, cobrárselo a los usuarios, retener ese 19% y traspasárselos y pagar, enterar ese IVA crédito en el fisco en Chile. Después tenemos lo que son llamados los puestos a disposición, que en este caso estamos hablando de todo lo que son los temas computacionales, las nubes, en este caso aplica para los software como servicio, en el fondo las empresas que utilizan software y lo ocupan en la nube, las plataformas como servicio también, y la infraestructura, caen dentro de esta disposición. Por lo tanto, de acuerdo al artículo número 8, letra N, están grabados con IVA. Y por último, el punto 4, que es el que yo diría que es el más importante para todos nosotros, mirado desde el punto de vista de las empresas, es lo que está grabando a la publicidad. Y como se mencionó antes, en el fondo, yo concentré este ejemplo en las 2 grandes empresas, porque obviamente yo diría que son las que tienen mayor inversión. Los clientes tienen más inversión en este tipo de medios, que son Google y Facebook, que nos cubren el 100% del espectro dentro del posible tratamiento del IVA y de las retenciones de impuestos o impuesto a renta.
Entonces, en el caso de Google, en este caso, cuando nos llegue la factura de ellos, de este proveedor de Estados Unidos, esta factura no va a estar afecta a IVA. ¿Por qué no está afecta a IVA? Porque al momento de que nosotros hacemos el pago de esas facturas a Estados Unidos, hacemos una retención de un 35% o withholding tax al momento de pagar. Entonces, la normativa, ¿qué es lo que está diciendo? Que en este caso, cuando hay una retención de un 35%, en este caso Google, hay otros servicios digitales que no caen en un 35%, caen en un 30%, pueden caer en otro tramo de tasa, quedan exentos del pago de IVA. Lo importante acá es que efectivamente si es que tienen un tratado de doble tributación o no tienen tratado de doble tributación. En este caso no existe, por lo tanto aplicamos withholding tax al momento del pago. En el caso Facebook, si hay un tratado de doble tributación con Irlanda, entonces para que no haya doble pago de impuestos, la normativa dice que nosotros al momento de pagar la factura a Facebook, como no hacemos ninguna retención de impuestos, lo que hacemos ahí es aplicamos en este caso el pago del IVA. Ahora, en este caso, nosotros como compañías, todos ustedes como compañía y nosotros como agencia de medios, un grupo de agencias de medios, tenemos la responsabilidad de hacer esa retención y enterarla en el fisco y hacer el pago localmente. ¿Cuáles fueron los efectos tributarios? Los efectos tributarios de la normativa, la circular del Servicio de Impuesto Interno, la número 42, lo más importante en este caso dice que nosotros somos las empresas que son los contribuyentes beneficiarios del servicio, tienen la obligación de emitir facturas de compra para declararlas en el formulario 29 y hacer la retención y el pago de ese IVA por cuenta de las empresas extranjeras. Este formato de factura de compra fue creado por el Servicio de Impuesto Interno hace mucho tiempo, donde qué es lo que hace este documento, se aplica para los casos de las empresas de difícil fiscalización, como puede ser una empresa que está establecida en el extranjero. Y obviamente nosotros estamos obligados a hacer el pago de este impuesto, en este caso en Chile. ¿Qué conclusiones y qué comunicamos nosotros como grupo de agencia a nuestros clientes? Son varias cosas que estamos viendo desde nuestro punto de vista. El primero, yo diría que el más importante, que obviamente todas las empresas, ya sean los clientes que pagan en forma directa estos servicios en el extranjero, o nosotros como agencia de medios que actuamos por cuenta de los clientes, podemos hacer uso de ese IVA crédito fiscal. En el caso de clientes es mucho más fácil porque ellos son los beneficiarios finales, por lo tanto no tienen que cumplir ninguna otra característica o otro requisito para poder utilizarlo. En el caso de las agencias, cuando actuamos por cuenta de clientes, podemos hacer uso de ese IVA crédito fiscal si es que nosotros como agencia le entregamos al cliente un valor agregado. ¿Qué llaman valor agregado? Es en el fondo es un cobro extra o adicional que pudiese venir vía una comisión o un fee por este servicio administrativo, por el servicio de recepcionar facturas, revisarla, un servicio administrativo de pago, por lo tanto hay que darle un valor agregado. Si nosotros le damos ese valor agregado, no tendríamos el día de mañana ningún tipo de contingencia, en el sentido de que el Servicio de Impuesto Interno ante una fiscalización nos pudiese rechazar ese uso de IVA crédito, por lo tanto estaríamos en línea con lo que es la normativa vigente. El tercer punto es que las empresas deben emitir, como les mencioné antes, las facturas de compra por tratarse de un proveedor de difícil fiscalización. Esa factura de compra viene a ser lo mismo que una factura de venta que ustedes conocen o las notas de crédito que conocen hoy día, que son los documentos legales que tiene el Servicio de Impuesto Interno para regularizar el tema de los pagos de impuestos y facturación y reconocimiento de los ingresos. Entonces estas facturas de compra se tienen que hacer
cada empresa la tiene que hacer en este caso Facebook o las empresas en el extranjero para justificar eso. Entonces, al hacer esta factura de compra, nosotros vamos a utilizar después el formulario 29, donde se hace el pago del IVA. Entonces, en el formulario va a venir un recuadro donde nosotros, por un lado, vamos a declarar ese IVA como un IVA de, por llamarlo de venta en cierto sentido, pero a su vez en ese mismo formulario vamos a tener un recuadro donde nosotros vamos a poder hacer la rebaja de ese IVA. Por lo tanto, para efecto de las empresas, solamente va a ser una presentación en ese formulario y no va a generar un costo adicional. Lo que sí es muy importante que las empresas van a tener que hacer este documento de factura de compra. Eso sí es un requisito para que nosotros podamos usar ese crédito fiscal. Bueno, el siguiente punto, sí, este sistema, ¿qué es lo que nos trae? Que muchas empresas van a tener que habilitar sus sistemas de facturación para poder emitir estas facturas de compra. Como si bien estaban vigentes hasta hoy día, no es una práctica habitual utilizarlas, como lo hacemos en el día a día con una factura, con una nota de crédito. Hay que implementar esto. Entonces, esto hay que administrarlo e implementarlo bajo los software que cada una de las compañías pueda tener para sus procesos de facturación, y las empresas que también son más chicas tienen que implementarlo a través de, si ellos facturan a través del Servicio de Impuestos Internos, con la plataforma o herramienta que el Servicio de Impuestos Internos les entrega, o a través de otra plataforma. El tema ahí también hay que cumplir con los requisitos que exige el Servicio de Impuestos Internos, que son el timbraje de los documentos para poder emitirlos como una factura. Entonces, en este caso hay que ir a timbrar o pedir folios para el tema de facturación electrónica de estas facturas de compra. Entonces, ¿qué es lo que lo que yo veo con este cambio en el proceso y tener que emitir facturas de compra y ese tipo de trabajo adicional, es que vamos a tener que tener un refuerzo en los equipos en las áreas de finanzas y de control documentario, que le llamamos nosotros, porque internamente tenemos esa área en nuestras agencias de medios que permiten el control de toda esta facturación de proveedores que vienen desde el extranjero. Entonces, vamos a tener que invertir en refuerzos en esas áreas, muchos de nosotros, porque sobre todo las empresas que tienen grandes volúmenes de facturación. Por ejemplo, si Facebook nos hace llegar 200 facturas al mes, nosotros vamos a tener que hacer 200 facturas de compra para poder justificar y recuperar ese IVA. Entonces, eso significa más facturación, más trabajo administrativo, por lo tanto se puede ver reflejado en esa parte en las distintas compañías, dependiendo obviamente sus volúmenes de operación y volumen de uso de este tipo de proveedores. Después tenemos lo que siempre ha venido afectándonos y todo el mundo lo conoce, que sigue habiendo acá el efecto por la diferencia de tipo de cambio por moneda extranjera, que eso aplica ya sea pago directo de los clientes o de los avisadores o a través de las agencias de medios. Desde octubre del año pasado, con el estallido de la crisis social en Chile, el valor del dólar se disparó, por lo tanto, este tipo de operaciones con este tipo de proveedores siempre fue generando un alza en los costos de publicidad. Por lo tanto, eso afectó a los clientes que pagan directamente o nos afecta a nosotros como agencia de medios, porque definitivamente esa alza en la diferencia de tipo cambio ha tenido que ser traspasada a nuestros clientes, que son parte del costo que ellos tienen por este tipo de compras digitales externas. Y por último, obviamente, muchos de ustedes ya deben saber que este tipo de proveedores digitales, sobre todo Google y Facebook, lo más importante, son muy estrictos en su política de plazos de pago, que alcanzan más o menos a los 45 días de promedio,
como total, y obviamente ellos, como tienen gran parte de la publicidad, lo que hacen es, si es a los 45 días nosotros no tenemos pagadas esas facturas, ellos van y cortan el servicio sin importar ninguna historia ni nada por el estilo. Entonces, ahí hay un tema de que hay que ser estrictos en el tema del cumplimiento con los pagos. Hay compañías que pagan a más de 45 días, entonces ahí hay que ser, siempre hay que ajustarse a las condiciones de estos proveedores. Esto más o menos a grandes rasgos, las grandes conclusiones, cómo nosotros vemos que esto no están afectando un poco la metodología del día a día dentro de los cambios de esta reforma. Y por último, quería mostrarles y mencionarles respecto a este correo de Facebook, un correo masivo que Facebook mandó a sus clientes. Yo creo que muchos de ustedes deben estar familiarizados con este correo. Un poco creo que fue un correo, fue un mal correo porque finalmente lo que hizo fue prestar a mucha confusión a las personas que lo fueron leyendo, lo fueron viendo. Entonces un poco aclararlos para comentarles qué sacamos de esto, y un poco nosotros tuvimos varias conversaciones dentro de este proceso con la gente de Facebook para ver si iban a facturar con IVA, no iban a facturar sin IVA y todo eso. Entonces en una de esas conversaciones aprovechamos de aclarar este correo y un poco transmitirles lo que pasó para despejar muchas dudas que muchos de ustedes como clientes tienen con esto. Entonces, básicamente ellos hablan del 1 de julio, entonces muchos clientes empezaron a decir, oye, ojo, que esto no corre, el pago del IVA no corre a partir de junio, sino que parte en julio. Ahí hay un primer error en el sentido de que la ley manda sobre cualquier plazo que pueda mandar un proveedor. Por lo tanto, la ley a partir del 1 de junio aplica el pago de este IVA. ¿Qué es lo que pasó en la interna? Es que Facebook no tuvo el tiempo suficiente para organizarse en sus sistemas operativo y no alcanzaron a implementar en su plataforma el tema del IVA. Por lo tanto, mandaron esto para transmitirle de alguna manera a los clientes que ellos iban a asumir todo el pago del IVA durante el mes que se generaran por todas las operaciones del mes de junio, la iba a pagar, la iba a enterar en el fisco Facebook ese IVA. Por lo tanto, que las empresas no se preocuparan en hacerlo, porque ellos lo iban a hacer. Y en el fondo lo que estaban tratando de hacer acá es que las empresas como nosotros, como Mediabrand, que tenemos una cuenta corriente, muchas empresas grandes de ustedes que ya tienen cuenta corriente, porque pagan una vez que les llega la factura, no tenían que hacer nada, no tenían que inscribirse ni meterse en este link, pero sí los clientes que no tienen este sistema de cuenta corriente o línea de crédito, que pagan en forma anticipada. Entonces, todos los clientes que estaban pagando en forma anticipada tenían que meterse en ese link, inscribirse el RUT como empresa y declarar que eran una empresa que estaba un contribuyente legal en Chile y que estaba afecto a IVA. Entonces, dependiendo de eso, ellos lo iban a incorporar en la metodología de facturación que Facebook iba a hacer, y ellos iban a enterar, en este caso, el pago del IVA en el mes de junio. Es un poco para aclarar, para evitar el tema de las confusiones que se generaron con este comunicado. Bueno, eso es un poco la experiencia que tuvimos desde nuestro punto de vista desde Mediabrand y en mi experiencia personal como director financiero de las empresas. Así que, de nuevo, gracias por la invitación. Así que creo que más rato nos hablaremos un poco más en las rondas de consultas que puedan tener. Gracias. Bien, muchas gracias Arturo por tu exposición y por algunos puntos que has traído y que yo creo que eran dudas que tenía la gente. Vamos a esperar que se nos una Javier también. Vamos a dar paso aquí estamos. Para las preguntas, la verdad que hay hartas preguntas en el panel. Como siempre, estas cosas se aclaran muchas dudas, pero el mismo conocimiento genera nuevas dudas. Yo creo que vamos a estar por un buen tiempo respondiendo dudas ahí sobre el tema. De hecho, quiero partir con una que está regado con lo último que decía Arturo, que es el tema de la diferenciación entre la gente que prepaga y pospaga en el caso de Facebook.
Mi pregunta es respecto ahora mismo al caso Google, porque en el caso Google los que tienen postpago estarían exentos del 19% porque están pagando la retención del 35%. Sin embargo, los que tienen con Google prepago, podríamos decir, o que se carga la tarjeta de crédito, si bien deberían hacer esa retención del 35%, probablemente no tengo muy claro el proceso si se está haciendo o no, y si en vez de eso deberían acogerse al 19%, porque sería mucho más parecido al caso de Facebook. No sé quién quiere responderme. Javier, desde la legalidad, o Arturo desde la práctica. Yo creo que desde la legalidad es mejor. Sí, claro, yo creo que, o sea, independiente de la metodología de pago que tú acuerdes con tu proveedor extranjero, lo que determina cuál es el impuesto aplicable es la norma. Entonces, la norma es la que tiene esta suerte de árbol de alternativas. Si esto está grabado con impuesto adicional, lo que es procedente declarar y pagar es el impuesto adicional. Y si no está grabado con impuesto adicional, tú tienes que aplicar el IVA, independiente de cómo esto se esté pagando al proveedor extranjero. Así que yo creería que en un caso similar a ese, por supuesto, todos los casos tienen sus particularidades. Yo aquí no estaba en contacto con los contratos ni para revisarlo ni nada de eso, pero así en general yo te diría que independiente de la metodología que tú establezcas para pagar el servicio, lo que determina qué impuesto es el aplicable a ese servicio es la naturaleza del impuesto, no cómo decidieron pagarlo. Entonces, en ese caso yo creo que sería impuesto adicional y no IVA. Ok. Bien, una pregunta, Carolina Hernández dice, ¿es retroactivo esto? O sea, ¿qué pasa con 1 de marzo al 31 de mayo? Creo que lo nombraron por ahí, pero sería bueno aclararlo. No es retroactivo. La vigencia de la norma es 1 de junio y desde ahí hacia adelante los servicios que se presten desde esa fecha están grabados con el impuesto IVA a los servicios digitales, lo mismo con las exenciones, pero hacia atrás no tiene efecto retroactivo. Perfecto. Oye, una pregunta que hace Ricardo Amigo que tiene sentido. Dice, ¿qué sentido tiene que la empresa emite una factura de compra declarando el IVA si luego puede aprovechar como crédito fiscal ese IVA? O sea, que el efecto neto, al menos de empresa, sería cero para efectos del fisco, digamos. Porque van a pagar un 19% más, pero después van a descontarlo de sus gastos y por lo tanto esa transacción, por lo menos de empresa, tiene un efecto cero. No es mucha complicación para ninguna ganancia. Eso es efectivo, es así, y la verdad que el Servicio de Impuesto Interno pide esta factura de compra para poder fiscalizarla de alguna manera, porque al declararla en el servicio, al declararla en el formulario 29, hay un recuadro especial donde uno tiene que poner cantidad de facturas, ¿no es cierto?, emitidas, de facturas de compra emitidas, y monto total por ese IVA. Entonces, con eso, ellos como hacen chequeos cruzados, pueden, el día de mañana, ante una revisión, puede hacer las cuadraturas y verificar que se haya cumplido con ese pago de impuestos. Sí. No, además, en relación a eso... el efecto tributario que lo que busca acá es recaudar, igual para muchas empresas sería cero, digamos, el efecto. Sí, pero sería cero en esa parte de la cadena. Acuérdense que el IVA va grabando los pedacitos de valor agregado que están en toda la cadena productiva y finalmente que lo soporta el consumidor final. Entonces, mantener esto en la cadena de IVA, yo creo que lo que hace es postergar, si quieres, el efecto financiero para el Estado de Chile, porque tiene un crédito y un débito del mismo monto, pero finalmente igual recauda cuando al consumidor final en la cadena le está agregando por esa diferencia de valor que decía Arturo, que es el fee que está cobrando la agencia contribuyente de IVA local. Sí. Otra pregunta, Juan José Mercadel. Para el caso publicitario, ¿no es cierto?, de los 4 casos que nombraron, pide si es posible ejemplificar los principales casos, por ejemplo, de una persona con boleta de honorarios, que da el servicio, me imagino, o una persona que no tiene iniciación de actividades. Si puede ser un poco, creo que algo nombraron, pero volver a ejemplificarlo. Sí. Arturo, dispara usted. En el caso, sí. Déjame, yo me por los honorarios. No, en el caso de la gente que, ahí hay dos casos que menciona, que es los honorarios y la gente que no tiene
documentación o alguna manera. Exacto. Entonces, en ese caso, lo que dice, y para eso existen las facturas de compra, que cuando de repente uno utiliza un proveedor que no tiene una iniciación de actividad en ese sentido, la manera de poder cumplir con el tema del pago del IVA es a través de esta factura de compra. Por eso fue creado ese documento hace mucho tiempo. Entonces, cuando uno recurre a un proveedor que cae en esa característica, uno tiene como contribuyente la obligación de generar esta factura y hacer la retención del impuesto y enterarla en las arcas fiscales. Claro. Claro, pero una persona en el mundo publicitario hay mucho en particular, ¿no es cierto?, que trabaja como consultor, entre comillas, y él está haciendo las compras en la plataforma y después entregando boletas de honorario, digamos. Entonces él no actúa como persona, él no tiene IVA. Simplemente él está boleteándole al cliente final. Sí, en el caso de las boletas de honorario no es tema, porque eso queda justificado en la vida de las empresas como una boleta de honorario. Ese tiene otro tipo de impuesto, que Claro. es el impuesto de retención, que las empresas tienen que hacer la rebaja y enterarla, también declararla en el formulario 29, y después hacer la declaración dentro de la declaración de renta, la declaración jurada, donde hizo la retención de ese impuesto, y el contribuyente que emitió la boleta recupera eso a través de su declaración de renta. Entonces, la justificación legal para el pago por un lado, y para que las empresas puedan reconocer ese costo, ya está bajo la modalidad de una boleta de honorarios. Efectivamente, pero en ese caso, una boleta de honorario para... Pero esa persona va a tener que pagar en la plataforma un 19% adicional, entonces, y ese IVA lo va a perder, entre comillas. Él va a tener que cobrar un 19% más si quiere recuperar ese IVA adicional que él pagó, entonces. Sí, yo no veo que él tenga... que acá depende en los zapatos de quién te pongas para hacer el análisis, ¿no es cierto? Si estás en los zapatos del intermediario, digamos, que es una persona que está contratando a nombre de otro este servicio publicitario en el extranjero y se da vuelta y le boletea ese servicio a una compañía local, esa persona que está en el medio, que emite la boleta, no es un contribuyente de IVA, por eso emite la boleta de honorario. Entonces, ahí lo que va a suceder es que la plataforma extranjera le va a incrementar el precio. Bueno, depende de la decisión comercial de la plataforma, pero lo que hemos escuchado en la mayoría de ellas es que van a incrementar el precio en un 19%, y la plataforma va a ser la obligada a declarar y pagar ese IVA. Pero esta persona que está en el medio va a recibir efectivamente una factura extranjera que tiene 19 puntos más de costo. Y ahí él, bueno, va a tener que tomar la decisión comercial de si le boletea más 19 puntos o no a la empresa que lo recibe, a la empresa a la que le está prestando el servicio. Ahora, desde el punto de vista de la empresa que recibe la boleta, como decía Arturo, eso es neutro, porque para esa compañía la situación no ha cambiado, ¿no es cierto? Sigue recibiendo la misma boleta de la misma persona que antes le boleteaba, solo que ahora quizá, depende del acuerdo al que lleguen, va a ser 19% más cara. Sí, yo creo que por eso la la pregunta, por el lado hay muchos profesionales en nuestra industria que trabaja de esa forma, contratando los servicios de él y entregando boleta al cliente final. Tengo una Ahora, pregunta. ahí en ese escenario, Eduardo, puede haber quizás, bueno, alguna como tecnología que uno podría incluir al modelo, porque si el usuario de ese servicio es un contribuyente de IVA, es decir, aquel a quien le boletea el intermediario, y ese beneficiario del servicio pagara directamente a la compañía extranjera, pasaría lo que antes también decía Arturo, y lo que decías tú también, que es que sería relativamente neutro, ¿no es cierto? Porque si yo, contribuyente de IVA, empresa que vendo bienes y servicios, le pago directo la publicidad a este extranjero, ese extranjero me va a dar, o sea, yo voy a tener que retener y pagar el impuesto a través de la factura de compra, pero ese IVA va a ser crédito fiscal para mí, que yo voy a poder ocupar en contra de mis débitos del periodo. En cambio, incluir a este intermediario que boletea, corta la cadena del IVA y encarece, hace que hayan 19 puntos que en la cadena se están perdiendo, si quieres, de alguna manera. Una pregunta de Miguel de Nobrega.
Dice, la exención del nuevo IVA a los servicios digitales por el pago de un impuesto adicional es aplicable para los casos donde se aplica un artículo diferente al artículo 7, tasa 0%. Yo creo que se refiere al artículo 7 de los convenios internacionales, que es el artículo 7 donde usualmente están regulados los beneficios empresariales que son tasa cero. Si es que hay un convenio internacional que tenga una tasa rebajada, o sea, que no sea 35, por ejemplo, en el caso de servicios publicitarios, que sea 15 o 20, en ese caso, como el servicio va a estar grabado con impuesto adicional, solo que con una tasa más baja, no va a ser aplicable el IVA a los servicios digitales. Nunca son compatibles, no. No, si tú pagas impuesto adicional, no puedes pagar IVA. Claro, pues si adicional pagas el 10, no hay ninguna diferencia que pagar tampoco. O sea, pagues Tampoco. 0 o 35, corre eso en vez del 19. 1 a 35, digamos. Porque si pagas 0 tienes razón. Sí. Tienes razón. Pero todos los servicios que pagaban 15, me acuerdo que habían varias excepciones que aplicaban el 15 en temas tecnológicos, pagan 15 y no 19, no hay que pagar ninguna diferencia. Así es. Así es. Buena pregunta. Lo importante ahí es que el criterio es que si se paga renta, que son estos impuestos adicionales o withholding tax, aplica eso, automáticamente quedan exentos del pago de IVA por el otro lado. Sí. Hay varias preguntas, estoy viendo acá al final respecto a Google, porque Google hace 3, 4 años, más 5 años, se reglamentó un poco el tema del 35% de la retención, pero lo solucionó principalmente para las grandes empresas que tienen justamente pospago. Y el tema de prepago quedó un poco en la práctica, y estoy de acuerdo con Javier, antes no en la legalidad, pero en la práctica quedó un poco ahí en el limbo de cómo se ejecutaba eso, sobre todo los que pagan con tarjeta de crédito. ¿Qué creen que debería pasar ahí? ¿Cómo debería afectar? ¿Qué debería empezar a hacer la gente que hoy día contrata para terceros, digamos, o para sí mismo, servicios de Google con su tarjeta de crédito? Así súper ejemplificado cómo operaría a partir de ese pago en la tarjeta de crédito. Yo diría que no debería haber algún cambio. Si lo tomo yo desde el lado, desde el punto de vista de agencia que actúa por cuenta de un cliente, o sea, o se actúa por cuenta. Ahora, veámoslo directamente, una empresa que paga con tarjeta de crédito directo. Entonces, esa empresa lo que hace Sí, una empresa chica, exacto. Lo que hace esa empresa chica en el fondo, como no tiene el acceso a esa cuenta corriente porque hay una evaluación crediticia o una evaluación financiera, estas empresas, grandes empresas hacen, y bueno, se ven obligados a hacer este tema de pago vía tarjeta de crédito. Lo que ellos tienen que hacer es, obviamente, el momento de que les llega la factura, o sea, antes de consumir, le cargan en la tarjeta de crédito. Por lo tanto, eso, como decía Javier hace un rato, esto es la metodología de pago. Entonces, el contribuyente en este caso lo que tiene que hacer es, obviamente, va a registrar la factura que le llega, en este caso del proveedor, indistinto la forma de pago, la tiene que registrar, la mete en su contabilidad, registra el costo y cuando hace el egreso o contabiliza, en este caso, el cargo en la tarjeta de crédito como un egreso, como un pago, lo que tiene que hacer en ese momento es, obviamente, rebajar la retención del 35% y en el momento que, dependiendo del mes donde está haciendo la compra, haga su declaración del formulario 50, tiene que incluir la retención de ese impuesto porque supone que va a pagar esa retención con cargo a ese proveedor, al pago de esa factura de ese proveedor. Bien. Y acá el gran Pancho González dice, entonces Facebook, aunque realice publicidad, solo paga IVA, no el 35%, justamente relacionado con lo que estábamos conversando recién. Como Facebook está, su matriz en Irlanda, está exento, tributación es 0, entonces ahí sí aplica el 19%. Solamente el 19%. Mientras se mantenga en Irlanda. La gente mete a Google y Facebook en el mismo saco porque las oficinas están en Silicon Valley a pocos kilómetros de distancia. Sin embargo, tributariamente, Google está en Estados Unidos y Facebook está en Irlanda, y eso hace toda la diferencia para Chile. Claro, las empresas están constituidas cada una en esos países. Exacto.
Eh, y hay varias preguntas respecto a eso, sobre todo gente que paga con su tarjeta de crédito. Yo creo que ahí hay harta como confusión. Y de la presentación, Javier, eso tú lo mencionaste, yo había escuchado bastante que esto iba a ser descontado directo en la tarjeta de crédito, que para todos los que no tienen convenio, justamente son los casos que estamos hablando, sería una simplificación, te cobran directamente ahí y es el operador de la tarjeta de crédito el que tiene que hacer el pago. ¿Tú crees que esto Claro. vaya a cambiar de aquí a pocos meses? ¿Se vaya? Yo, mira, no lo sé, ¿ah? Yo lo que he escuchado al Servicio de Impuesto Interno y al Ministerio de Hacienda es que trataron de evitar un poquito esa recaudación a través de la tarjeta de crédito por dos razones. Uno, porque la experiencia en los demás países de Latinoamérica y de la OCDE demostró que estas empresas, como las que hemos comentado acá, son empresas cumplidoras de sus obligaciones tributarias. Entonces, la experiencia había mostrado que cuando tú le imponías al extranjero, a la plataforma extranjera, la obligación de retener y pagar su impuesto, su propio IVA, lo hacían bien. Y en países de Latinoamérica se crearon incluso como mesas de trabajo en que tenían sentada la autoridad tributaria. Acá sucedió también, ¿eh? Fue un procedimiento súper acompañado en que se establecieron cuáles eran los problemas que podían generarse en la práctica y finalmente se acogieron en la norma. O sea, yo no tengo duda que esta exención o eximir a las plataformas de la obligación de emitir factura, la facultad de hacer ajustes, qué sé yo, fueron cuestiones que la norma consideró tomando en cuenta la necesidad de la industria. Eso es lo primero. Yo creo que por eso lo cambiaron. Y lo segundo es que cuando tú obligas a la compañía de tarjeta de crédito a hacer la retención, yo creo que captura una serie de situaciones que no necesariamente estarían grabadas. ¿Ah? Esto es como un poco el comentario que yo le hacía con las presunciones. Esto es tan sofisticado. ¿Ah? De hecho, el mismo ejemplo que ponían recién es buen indicador. Compañías que prestan servicios similares, dependiendo de dónde tienen sus bases tributarias, terminan tributando un impuesto o el otro. Entonces, es tan complicado, creo yo, que es necesario de alguna manera simplificar y por eso tenemos estas normas, pero el riesgo es que por la super simplificación termines capturando situaciones que no necesariamente estaban grabadas con el impuesto. Y eso es lo que podría pasar si es que tú comienzas a retener una tasa sobre todas las transacciones internacionales que hagan en tu tarjeta de crédito. Claro, Ahora, quisieron dejar la ventana porque la verdad no sabemos cómo se va a comportar el sistema. La impresión que tengo yo es que el sistema va a funcionar bien, esto en base a la experiencia que yo les decía a otros países, y además porque las plataformas ya han ido registrándose, ¿eh? Y estos mismos correos que han circulado a mí como que me da la impresión que tiene que ver con esfuerzos que han hecho estos gigantes internacionales por adecuarse a las normas chilenas, lo que me parece muy bien. Bien, clarísimo. De hecho, hay una pregunta acá que creo que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, es de Rodrigo Álvarez. Dice, como agencia o medio, ¿podemos emitir nosotros facturas de compra directamente a Instagram para campañas para clientes? Y la nombro porque están nombrando Instagram, no hayamos hablado nada, pero para efectos prácticos es lo mismo que Facebook, ¿no? O sea, Arturo, quizás tú tenés más Sí, familiarizado. sí, definitivamente, sí. Lo importante acá es que el proveedor sea un proveedor de difícil fiscalización y si ese proveedor te está generando una factura, enviando una factura, un invoice desde el extranjero, nosotros tenemos que cumplir con la normativa emitiendo la factura de compra y enterando el IVA acá en Chile. Bien, bien. Y hay una pregunta que iba ya un poco más especulativa, pero un poco a ver como la percepción de los que estamos de esta industria, pero la pregunta es si cree que esto va a afectar, si creemos cualquiera de nosotros en realidad, si va a afectar a la industria publicitaria o no, digamos. O sea, en el fondo, dado que para muchos va a subir los costos de campaña un 19%, ¿qué creemos que va a pasar con la inversión en general? Si se nos va a ir por ahí. Esto yo sé que es especulativo, pero un poco por percepción, dado más que había varias preguntas también relacionadas con la situación actual COVID, ¿no es cierto? Si es un buen momento para haber incorporado alzas de costos a algunos proveedores, por otro lado está la necesidad de recaudar más. ¿Alguien se atreve ahí con un postulado personal, aunque sea no de empresa? Sí, yo creo que es de todo un poco, porque que tiene razón en ciertos aspectos. La ley se fijó en febrero, obviamente nadie en febrero tenía
sabíamos que venía algo de COVID-19, pero nunca a esta magnitud, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto estaba de antes y efectivamente este tema del 19% a todas estas plataformas o proveedores extranjeros fue creado justamente para que el fisco pudiese recaudar más. Entonces todo sí tiene un cierto sentido de que así es, cumple con todos esos, como por llamarlo de alguna manera, con todos esos requisitos en el sentido de que efectivamente es así. Ahora, a mí no me queda tan claro cuando hablan ahí de un incremento del costo de un 19%, yo creo que no, o sea, las empresas cuando contabilicen, cuando registran esto, ese 19% es un IVA crédito, por lo tanto, lo pueden utilizar dentro de cuando hagan su declaración de IVA, por lo tanto, no va a generar un costo extra. En este caso, a nosotros que somos intermediarios o las empresas. Sí, efectivamente, esto a la larga le va a traer, como decía Javier, los IVA se van corriendo, los que pueden utilizarlo, no pueden utilizarlo, y al final el usuario final que no tiene derecho a uso del IVA crédito fiscal es el que va a terminar pagando la cuenta. Así es. Yo quisiera hacer un comentario igual, perdón, solo para cerrar. Yo creo que sin duda esto va a cambiar la industria, pero me parece que es un poco al revés, que en este caso al menos la norma tributaria fue la que trató de reaccionar a un cambio que ya se produjo en la industria. ¿Ah? Esa impresión tengo yo. Que la publicidad en particular, en lo último, no sé qué será, 10 años quizás, ha trasladado su campo de batalla, por decirlo de alguna manera, o su campo de acción masivamente hacia los medios digitales. Y esto no solo ha pasado con el fenómeno publicitario, ha pasado con toda la economía. ¿Ah? Y entonces yo creo que aquí lo que hay más bien es un cambio de paradigma de los negocios en general, que está obligando a los tributaristas a ponerse al día, está obligando a las administraciones del mundo del Servicio de Impuesto Interno a ponerse al día, y esto reacciona a eso. Claro, son maneras más perfectas o menos perfectas de hacerse cargo de este fenómeno, ¿no es cierto? Pero como yo les decía, esto es trabajo en progreso a nivel internacional y es un problema o un desafío, para ponerlo en términos más positivos, muy notable, ¿ah? Porque por más cerca que se pone la norma tributaria de la realidad más se arranca y más modelos de negocio van surgiendo, más servicios nuevos, y esta pandemia yo creo que ha servido también en ese sentido para la explosión de una serie de servicios que hasta antes de mediados de marzo eran ocupados de manera no tan masiva como lo es hoy día que estamos todos encerrados. Entonces, yo creo que la industria cambió y por esa razón cambió la norma tributaria. Sí, bueno, muy claro, buenísimo. Mira, ya estamos en la hora, una hora y media, que un poco no queremos atrasarnos, o sea, pasarnos para no seguir ahí, para darle tiempo a la gente para ya dedicarse a sus temas más personales a esta hora. Pero queremos agradecer a Javier y Arturo por todo, por el tiempo entregado, la preparación, los contenidos. Yo creo que como acabas de decir incluso, Javier, esto es un tema que está en evolución, se está aprendiendo y probablemente vayan habiendo ajustes y este sea el primero de varias conversaciones que podamos tener al respecto. También quiero darles las gracias a todos ustedes que se han conectado en nombre de la ANDA y del Círculo de Marketing Digital. Llegamos casi en un momento a 200 personas, lo que para ser horario hábil es como que quiere decir que hay bastante interés y preocupación también por el tema. Creo que para gente han llegado a la ANDA justamente a pedirnos más información y parte del rol de la ANDA el estar orientando a la industria y el estar ayudando a hacer estos temas que son complejos al principio, un poco más entendibles para todos y es nuestro deber un poco colaborar en ese sentido. Y obviamente queremos agradecer a nuestros auspiciadores que nos acompañan todo el año con los distintos programas de ANDA, a Chilevisión, CNN, CDF, Coca-Cola, Unilever, Nestlé, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Megatime, la agencia digital Rompecabezas, y en especial en esta charla a Initiative y de IPG Media Brands, que también estuvo participando con el contenido, ¿cierto?, a través de Arturo. Por mi parte, me estoy despidiendo de todos ustedes y los dejo muy invitados para un próximo webinar. Les va a llegar en algún momento una pequeña encuesta para que evalúen el seminario en general, nos hagan propuestas, quizás temas futuros o cualquier recomendación que tengan. Y los dejamos invitados desde ya
para un próximo evento. Muchas gracias, Javier, Arturo, y a todos los que participaron acá hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ustedes. Que estén bien, gracias.